de actividad de la empresa hay intereses que no están alineados, ¿sí? También cuando se tienen que compartir recursos y cuando hay variables de personalidad entre los miembros del equipo, ¿sí? Cuando el grupo, por ejemplo, presiona para que se vaya a favor o en contra de algo, también por incompatibilidad, cuando alguien no se lleva, no sé, cuando no se llevan bien, cuando no se entienden porque hay diferencias culturales, esto cada vez lo van a tener que ver ustedes con mayor frecuencia porque cada vez el mundo está más conectado y van a tener que tratar con gente de pues, prácticamente todos los, de cualquier sitio del mundo, ¿sí? Y los prejuicios, que no es otra cosa más que introyecciones que tenemos que nos hacen actuar de tal o cual manera en referencia con alguien, a veces hasta sin conocerlo, ¿sí? Luego, cuando se percibe el conflicto, es decir, nos damos cuenta que estamos en un conflicto y además empezamos a sentir el estrés o la tensión del conflicto, luego viene el proceso de cómo va a actuar cada quien, ¿sí? Que puede ir desde el desacuerdo hasta el deseo de destruir al otro y las intenciones que son nada más dos, o cooperar o ser egoísta y decir, no, yo me quiero salir con la mía, ¿no? Ayer tuvimos ayer tuvimos la salida del presidente Trump en Estados Unidos, vimos cómo entra Biden, y ahí vemos, por ejemplo, que Trump se quiere ir enojado, Trump se quiere ir en pleito, ¿sí? Cosa que, bueno, pues él verá qué va a hacer con eso. Yo creo que hay aquí un componente político en el sentido de que quiere protección porque pues, salieron a relucir muchas situaciones que ha hecho él, incluso de carácter ilegal. Entonces él está tratando de protegerse, ¿no? A través de la política. Pero bueno, aquí el chiste es que él no tenía ningún interés de cooperar. Pues por eso lo pongo como ejemplo, ¿sí? Él lo que quería era irse enojado, peleado, eh, quiere que sus huestes estén buscando pleito, ¿no? Bueno, y las intenciones pueden verse en estas cinco posibilidades, ¿sí? Si es competencia, dice, entonces vamos a decir, esta es la postura que cuando estudiábamos a los negociadores, es la postura de yo gano, tú pierdes, ¿sí? Entonces, cuando la posición es de competencia, a mí me interesa nada más satisfacer mis propios deseos, ¿sí? Y no me interesan lo que los otros quieran, ¿sí? También puede ser que estemos en una situación de colaboración. En estas situaciones, yo cedo un poco, tú cedes un poco y llegamos a un acuerdo, ¿sí? Esta es una posición muy común en negocios, ¿sí? Muy, muy común. Cuando ustedes quieren vender algo, comprar algo, rentar algo o hacer cualquier transacción de tipo comercial, es muy común que entren en un proceso de colaboración porque generalmente yo quiero algo que el otro quiere, que el otro tiene, perdón, y el otro quiere algo que yo tengo y entonces se entra en este proceso de colaboración, es la negociación clásica, ¿sí? Luego puede ser también que yo entre en un proceso de evasión, ¿sí? Que haga como que no pasa nada, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, les decía yo, o les digo yo, que hay dos posibilidades, ¿sí? Que el conflicto crezca como bola de nieve, ¿sí? O que alguien tome las decisiones por nosotros, ¿sí? Que ante ese vacío que dejamos, llegue otro y tome las decisiones que nosotros deberíamos de tomar. La sesión es darse por vencido, ¿sí? Es decir, ok, tú tienes la razón, hacemos lo que tú digas y yo hago mis intereses a un lado. Esta es la situación de yo pierdo, tú ganas. Y finalmente llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, decía yo que esta es la más común porque cada parte está dispuesta a ceder algo. También les comenté en alguna ocasión que esta es una de las dificultades más grandes
en los conflictos ideológicos, porque en los conflictos ideológicos prácticamente nadie está dispuesto a ceder, porque lo que prevalece es lo que yo creo o en lo que yo creo, y entonces yo quiero que el otro se someta a lo que yo creo o lo que yo digo, y entonces es muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces los acuerdos tienen más que ver con los negocios de carácter monetario, ¿sí? de finanzas. Entonces podemos tener dos tipos de resultados, que pueden ser funcionales o disfuncionales. Cuando tenemos resultados funcionales, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar, en primer lugar, que como hay un acuerdo en el proceso, como se llega a un acuerdo en el proceso, las decisiones que se toman generalmente son en comunicación, en conjunto, ¿sí? Es decir, las decisiones que llevan a un acuerdo después de un conflicto son funcionales cuando llegamos a un acuerdo y las dos personas ponemos de nuestra parte para las decisiones que se tomen para llegar a ese acuerdo, ¿sí? O sea, yo opino esto, tú opinas, combinamos las opiniones, entonces las decisiones son aceptadas más fácilmente cuando yo contribuí a crearlas. Por otro lado, se dice que un acuerdo funcional va a servirnos para idear cosas nuevas. Por eso dice aquí que se estimula la innovación y la creatividad, porque a veces algo que no se había hecho a partir del nacimiento de un conflicto se puede empezar a hacer, ¿sí? Entonces, es funcional cuando nos ayuda a encontrar nuevas soluciones. También dice que alienta el interés y la curiosidad entre los miembros del equipo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque a partir de ahí se entiende que no hay que tenerle miedo a los conflictos, sino tratar de buscar los cambios, y no necesariamente a través de un conflicto, sino tratar de buscar cambios precisamente a partir de que al vivir un conflicto se entiende que hay cambios necesarios, ¿sí? También dice que se pueden aerear problemas y liberar tensiones. Cuando un conflicto se resuelve positivamente, generalmente se dice todo lo que estaba mal o todo lo que creaba la inconformidad. Entonces, cuando el conflicto sirve para que yo exprese mi inconformidad, para que el otro exprese mi inconformidad y se resuelvan las tensiones derivadas de esta inconformidad, bueno, entonces nos encontramos con que el resultado del conflicto es funcional, ¿sí? Y también dice que fomentan un ambiente de autoevaluación, sí, porque nos llevan a pensar, en el caso, insisto, de que el resultado sea funcional, nos llevan a pensar hasta qué punto yo tuve que ver con que se haya generado el conflicto. Yo tengo que ser autocrítico, tengo que decir, oye, pues aquí se generó un conflicto y yo sí tuve alguna responsabilidad. Por otro lado, los resultados disfuncionales, ¿sí? Van a retardar la comunicación, es decir, en lugar de que vayamos más rápido, vamos a ir más lentos, el grupo va a quedar disgustado, ¿sí? El grupo va a quedar no conforme, y las luchas del grupo van a estar por encima de las metas organizacionales. Esta es la parte que para ustedes tiene que ser la más importante. Ustedes no pueden permitir bajo ninguna circunstancia que el interés de mantener un desacuerdo prevalezca sobre lo más importante, que son las metas de la organización, el beneficio del grupo. Y también dice aquí que paralizan el funcionamiento y pueden poner en riesgo la supervivencia porque se disuelven los lazos comunes. Fíjense, ahorita que les platicaba sobre la salida de Trump, ustedes observan cómo una parte importante de la población norteamericana queda enojada, ¿sí? Y entonces queda en peligro la supervivencia. Se oye exagerado, pero así es, ¿eh? Ya vieron ustedes una muestra de violencia, ¿sí? Cuando se declara oficial la presidencia a favor de Biden, y ahora nosotros lo que vamos a vivir es
que va a haber gente que todavía no está conforme, ¿sí? A pesar de que él llamó ayer a calmar los ánimos, dijo, ¿no? A actuar con la verdad. Fíjense, a mí me gustó el discurso, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de oírlo, me gustó el discurso porque hace alusión a todo aquello con lo que no está de acuerdo, pero no habla directamente de Donald Trump, sino dice, vamos a hacer que prevalezca la verdad, ¿sí? O sea, no lo que alguien cree o lo que alguien quiere poner en la mente de los demás, sino la verdad. Entonces hay cosas que rápidamente se pueden ver que van a hacer que los Estados Unidos vaya a la moderación nuevamente, ¿sí? A que el alboroto que creó este señor en 4 años pues vuelva a la moderación, a los buenos acuerdos. Ya ayer se vieron algunas cosas, ¿no? Regresar al Pacto de París para volver a contribuir con el cuidado del planeta. El hecho de que haya detenido la construcción del muro es un gesto amigable con México, ¿sí? Entonces, yo veo ahí algunos resultados, algunos funcionales, otros disfuncionales. Yo no sé, hablando de este tema, y si están ustedes interesados y les gusta el tema de la política, etcétera, si alguno de ustedes me quisiera hacer algún comentario, cómo lo ve, qué opina de la posición de México frente a este nuevo gobierno de nuestros vecinos. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escucharlos. Pues yo siento que ahorita como que la opinión de la gente es muy favorable hacia Biden porque inclusive en las redes sociales te encuentras así a personas compartiendo noticias que, por decirlo, va a detener la construcción del muro o pues las relaciones van a estar mejor, ¿no? Entre México y Biden, entre México y Estados Unidos. Bueno, parece que así será, Ulises, Ujú. pero también hay que entender pues que México tiene que poner de su parte, ¿no? Y el presidente de México no está ayudando nada. Pero a ver, me interesa saber, Ulises, también, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú cómo lo sientes? Pues a mí se me hace un hombre más sensato que Trump, eso de cajón. Ujú, sí. Sí, sí creo que está bien por lo menos cómo se mide ante la sociedad y lo que afirma. Su relación, pues me parece que AMLO tardó como tiempo en aceptar su triunfo y pues no sé qué tan bien se puedan dar ahí las cosas. Así como que desconozco en ese punto de política. Ok, Ulises, gracias por tu contribución y te invito a que empieces a ser más activo en ese sentido. Fíjense que durante muchos años el país en general no se preocupaba mucho por la política, porque tuvimos durante muchos años, 70 años o más de 70 años, a un partido que gobernó el país y decía para dónde jalar y qué hacer, ¿no? Pero hoy ustedes están ante la gran oportunidad de participar de una manera más activa, ¿sí? Entonces yo considero que ahora, y por eso digo no nada más a Ulises, obviamente a todos los del grupo, los invito a ser activos en este sentido. Como primer paso yo les sugeriría informarse, ¿sí? Y les voy a decir por qué. Porque nosotros somos parte de un sistema. Es decir, yo soy parte del sistema. En la universidad somos quienes estamos dentro del edificio, no el edificio, ¿sí? O sea, la universidad ahorita está trabajando sin edificio y esa es la muestra más clara de lo que yo digo. Entonces, la universidad somos nosotros, el país somos nosotros. Entonces, es muy importante que entendamos en el contexto en el que nos movemos. Y ese contexto tiene que ver con la población donde vivimos, el país donde vivimos y el mundo en el que vivimos. Entonces, es muy favorable para la profesión estar enterados, estar al pendiente y sobre todo no hacerlo
no hacerlo como una obligación, ¿no? No, así que no hacerlo como una tarea para la escuela. Hacerlo por, como se dice, hacerlo motu propio, ¿sí? Es decir, porque a mí me nace, porque yo quiero saberlo. Entonces, vamos platicando y vamos analizando la situación y vamos viendo inquietudes. ¿Alguien más me quiere hacer favor de contribuir? ¿Alguien más que me platique? A ver si no quieren hablar de este tema que yo creo que es muy importante. Hablando de esto, del conflicto, de la forma de resolverse un conflicto, ¿tienen ustedes alguna otra opinión, punto de vista o algún otro ejemplo de esto que estamos hablando? Bueno, pues yo creo, bueno, desde cuando empezó todo esto de cuando las elecciones, a mí me llamaba la atención algo que era importante. Bueno, que supuestamente había como una idea de que Biden iba a ser como mejor para nosotros, como para México, pero pues leyendo todo lo que, o sea, como sus propuestas y cosas así, en sí lo que hacía Trump estaba perfilado con lo que México iba a hacer, bueno, lo que está haciendo nuestro presidente, ¿no? Y, y con Biden es muy diferente, o sea, por decirlo, lo de integrarse a lo de el Tratado de París, pues como se han visto en acciones de presidencia aquí en México, pues no se está encaminando mucho a eso. Entonces, yo creo que puede ser un poco malo para nosotros en el tema económico, pero perfilándonos así, pero también Estados Unidos puede generar una presión ante México para retomar esos objetivos, ¿no? De como el Tratado de París y cosas así, o la inmigración. Pero a ver, Osvaldo, creo que tienes razón. Primero aclaro eso, sí. Yo creo que México va por un camino que va a chocar con el nuevo camino que va a tomar Biden, hablando específicamente del tema del Pacto de París, ¿sí? Porque mientras México quiere regresar al consumo de energías de petróleo, de combustóleo, el mundo está tratando de ir hacia energías limpias. Y México había hecho algunos contratos, y yo supongo que a eso te refieres, para que algunas empresas vinieran a generar electricidad a través de energía eólica y a través de la energía solar, etcétera. Y actualmente la Comisión Federal de Electricidad está deshonrando esos contratos, ¿sí? O sea, los está desconociendo. Y en el caso de Pemex están yendo hacia el camino de crear nueva refinería y una serie de cosas que van en contra de lo que el Pacto de París dice, ¿no? Entonces, tú te refieres a ese choque, ¿sí? Entre lo que, o sea, Trump también no creía en las energías limpias y se salió del pacto, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí, podría haber algún tipo de dirección común. Y tú asumes que ahora podemos chocar en ese sentido y creo que tienes razón. Pero tú, Osvaldo, te pregunto, ¿qué crees que sea mejor? ¿Ir hacia las energías limpias o conservarnos en el modelo del petróleo? Yo preferiría mucho que fueran las energías limpias. La verdad, yo creo que aún está
estamos en un tiempo en el que México, bueno, pues lo es un país que en proceso de desarrollo e iniciar de esta manera, pues es algo que yo creo que sería bueno, ¿no? O sea, ¿cómo lo podría decir? Que es un buen activo para el país, porque mantenemos un ecosistema limpio, ¿no? Bueno, lo único que te puedo decir es que estoy de acuerdo contigo, que no importa si se llevan bien o mal los presidentes, el chiste es que los dos países vayan a hacer lo que le conviene más al mundo y a nosotros, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Osvaldo. ¿Alguien más que quiera contribuir? Ya Osvaldo nos puso algún tema importante, ¿sí? Ulises también ya nos habló de algo importante. ¿Quién más nos quisiera platicar? Fíjense, muchachos, que hay muchos temas. Ahorita que estamos hablando de esto, del conflicto y la negociación, etcétera. Y fíjense, voy a leer la primera línea de esta diapositiva y ahí quiero que volvamos a lo que estamos platicando ahorita, ¿sí? Dice, siempre que hay negociación y si hay mediación, es porque hay un conflicto que resolver, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dos países como México y Estados Unidos, generalmente la relación se maneja a través de la diplomacia. Y podríamos decir que la diplomacia es la mediación oficial para arreglar los temas entre dos países, ¿sí? ¿Cómo entienden ustedes la mediación? ¿Qué es para ustedes un mediador? Pues es la persona. No sé, sí. Sí, la que ustedes quieran, pero empiece alguna. A ver, Xochitl, tú primero y luego Catherine. Las dos van a hablar de todas maneras. Bueno, pues es la persona que trata de regular y en este caso como un moderador, como decir una parte y como que tratar tema por tema. Si hay un conflicto en esto, dejar que la persona ponga su punto de vista y luego esperar para que la otra persona le toque. Y en caso de que note que pues la situación se pone intensa, en este caso como el conflicto, pues tratar de moderarlo. Está bien, Xochitl, está bien tu definición. Ahorita escuchamos a Catherine y ahorita te agrego algo, ¿sale? Pues es que es como lo mismo, nada más es como una persona que trata de controlar un conflicto, como poniéndose en ambas partes, no nada más de un solo lado, sino que trata como de ser igual y no apoyar solo un lado, sino escuchar las dos razones y pues ayudarlos a llegar a un acuerdo. Bueno, ya cerraste. Es que a Xochitl se le quedó abierta esa parte. Que el mediador, entre otras cosas, va a tratar de que se logre un acuerdo, ¿sí? Si no, no tiene razón de estar. Sí, el mediador tiene que ser alguien neutral, ¿sí? Que además funcione en un sistema de normas, ¿sí? Para que pueda mediar un conflicto y para poder llegar a una solución. Entonces, yo les preguntaría, ¿no? Nosotros tenemos como mediación con los Estados Unidos, concretamente, que es lo que estamos platicando el día de hoy. Tenemos la diplomacia, ¿sí? Tenemos embajadores, tenemos gente allá en Estados Unidos de México, gente de Estados Unidos en México, etcétera. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuáles son para ustedes los temas más importantes que se deben de acordar, ¿sí? Hablando de llegar a un acuerdo, que se deben de acordar con los Estados Unidos para que haya una buena relación con ellos? Que además debo decirles algo muy importante. Las relaciones con otros países son necesarias, ¿sí? O sea, no es bueno que México no esté en buena lid con otros países.
Sin embargo, yo creo que la relación con Estados Unidos es particularmente especial por el alto nivel de actividad que hay entre los dos países. Y aquí hago referencia al hecho de que ni nosotros somos más o menos, ni ellos son más o menos, sino que los dos retroalimentamos, los dos países retroalimentamos esa relación porque a los dos países les conviene, ¿sí? Para los dos es una relación conveniente, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, ¿cuáles son los temas que para ustedes serían más importantes para llevar a la negociación y para evitar el conflicto? A ver, Pamela, ¿tienes ganas de contribuir? Cuéntanos. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, te escucho. Bajito, Ok. pero déjame subirle un poquito a mí. Ahí está, a ver. ¿Los temas en general o los temas en cuanto a lo que estamos tocando de Estados Fíjate, Unidos, México? qué bueno que me lo preguntes así, te voy a decir por qué. Las preguntas generalmente se toman a nivel personal. Es decir, cuando yo le pregunto al grupo algo, ustedes deben de preocuparse por tener un punto de vista siempre. Y ese punto de vista tiene que ver con los intereses que uno siente que le pueden ser más, ¿cómo les diré? Más, cuando hay más afinidad en un cierto interés. Entonces, si tú tomaras la pregunta como personal, si yo te digo, a ver, Pamela, para ti, ¿sí? ¿Cuáles temas o qué temas, si es uno el que te parece más importante, debería de verse en un proceso de negociación con los Estados Unidos como algo muy importante? ¿Cuáles o serían los temas que para ti personalmente serían más importantes? No lo que a mí me interese. O sea, yo les decía ayer que no siempre traten de contestar la respuesta correcta, porque eso muestra que a veces me dicen ustedes antes de participar, bueno, yo no sé si esté bien, pero no, es que no se trata de que me den gusto a mí, se trata de que se genere un ejercicio dialéctico en el que ustedes hablan, yo hablo y vamos aportándole al grupo puntos de vista. ¿Sí, sí te queda claro? Sí, sí, me queda claro. Pues Entonces, con bueno, ese enfoque, ¿cuáles serían para ti los temas o el tema? pues el tema, el principal, pues vendría siendo lo que siempre está tratado, lo que es el muro fronterizo. Ya de ahí, pues vendría siendo lo que son tanto el comercio como la inmigración. Ok, entonces, dice Pamela, el muro, el comercio, la inmigración. A ver, ¿quién más? Vamos, yo voy tomando nota aquí. Yo diría que el muro y la migración entran en la misma categoría, ¿sí? Pero qué bueno que lo pones por separado, porque desde mi punto de vista, el muro es una agresión, ¿sí? No sé si ustedes estén de acuerdo, pero a mí eso se me hace una agresión, ¿sí? Entonces yo les digo a ustedes, oye, yo no quiero que vengan a mi casa, ¿sí? Pero como ustedes quieren venir a fuerza a mi casa, entonces voy a poner unos cocodrilos en la entrada para que si alguien quiere entrar se lo coma, ¿no? Entonces es una agresión. Pero bueno, vamos a hablar también de eso ahorita, pero hay muchas formas de ver esto, ¿sí? A ver, vamos a preguntarle a Laura Fernanda, dime tú, ¿qué temas para ti serían importantes y por qué? Yo creo que entre los temas que son importantes viene como que la economía del país, bueno, de ambas, o sea, pues, no sé si podrían entrar ahí como que los tratados que tienen o la manera en que las empresas de Estados Unidos vienen aquí y como que se interponen ante México
También creo que, como dijo mi compañera Pamela, lo de los inmigrantes creo que es un tema también muy importante, porque pues creo que hay mucha gente que viene, bueno, que va a Estados Unidos y de tal manera también hay personas como las empresas que vienen y no creo que tampoco se merezcan un trato como el que se está dando. O sea, Laura, ¿tú consideras que las empresas que vienen a instalarse en México no han sido tratadas correctamente? No, o sea, digo que, por ejemplo, que a veces siento que como que se interponen las empresas o a lo mejor como que piensan que son, o sea, como que se les debe dar un trato especial, pero pues como están en un país diferente, creo que todo debe estar en un mismo criterio, así sean empresas nacionales o internacionales. A ver, Laura, ¿me puedes poner un ejemplo de eso que dices de alguna empresa que quiera un trato especial? Bueno, por ejemplo, estaba leyendo un caso que igual ya tiene un poco de tiempo, pero creo que también podría ser así. Hablaba de que bueno, no es de Estados Unidos, pero era de una compañía brasileña, me parece, que estaba, este, no recuerdo el nombre, pero estaba en varios diferentes países y entonces empezaba como a querer sobornar a miembros importantes de los países y entonces daba sobornos para que buscaran proyectos con su empresa y, o sea, al final de cuentas era dinero que se derrochaba para esa empresa y que por ejemplo, los políticos del país no tomaban bueno, o sea, que simplemente daban el dinero y no se tenía un buen proyecto. A ver, Laura, voy a hablar a todo el grupo, ¿sí? Porque voy a reiterar lo que dije hace un rato. Sí, a mí me gustaría mucho, y digo, obviamente ustedes van a hacer lo que ustedes quieran, pero a mí me gustaría mucho, sí, por lo menos despertar el interés de ustedes hacia ciertos temas, ¿sí? A mí me preocupa mucho eh, que, por ejemplo, no me puedan dar un ejemplo, y les voy a explicar. Yo no puedo decirles a ustedes, como su profesor, no podría yo decirles, oye, fíjate que yo supe de un caso cuyo nombre no me acuerdo, en que sucedió algo así, y que les describa yo algo y que ni siquiera les pueda dar un dato. Mi sugerencia para todos, y lo digo respetuosamente, es que sí ya se interesen en el mundo, ¿sí? Ya es tiempo de que vean de qué se trata. Yo quisiera interpretar lo que me dice Laura como el caso de Breck, supongo que es una empresa brasileña que vino a México a hacer negocios y que fue muy sonado el caso porque estuvo sobornando en muchos países de Latinoamérica, incluido México, y cuando salió esto a la luz se supo, ¿verdad? Que, que por declaraciones de ellos le habían dado dinero al director de Pemex, que a su vez el director de Pemex dijo que lo hubieran usado para una campaña política, concretamente la de Peña Nieto, y etcétera, etcétera. Entonces, es un tema diferente al que estamos hablando. No quiere decir que no sea importante, Laura, sí, o sea, lo que estás tocando es un tema muy importante. Pero yo creo que no es el tema que estábamos tratando. Y les voy a explicar por qué. Por supuesto que nos interesa que las relaciones con las empresas de otros países sean limpias. O sea, no nos gusta que vengan las empresas a sobornar a la gente. Por supuesto que eso está fuera de toda discusión. Pero yo creo que lo que estamos hablando ahorita, y podemos separar los temas y cuando ustedes gusten verlos, porque también es un conflicto de Odebrecht y de Pemex y el señor García Luna que está en la cárcel. O sea, ojalá puedan ustedes
sin que yo se los deje de tarea, porque lo que me interesa es que ustedes tengan esa cultura. Ustedes informarse un poco más de este asunto y quién era Pemex y cómo estuvo todo ese rollo, ¿no? Pero sí, yo pensé que se iban a referir al hecho de que así como Ulises se refirió al tema, ¿sí? Y Osvaldo al tema de las cosas que deben estar alineadas, ¿no? En este caso, que si un país va hacia un camino de limpieza y el otro va al camino de limpieza, pues no va a haber acuerdo. Si uno va al camino de limpieza y va al de la cochinada, pues no va a haber acuerdo. Y para darle lugar al comentario de Laura, que es también muy importante, que los dos países, aquí sí, en este caso los dos, vayan hacia un camino de no corrupción, ¿sí? Porque además debo aclarar que la corrupción no se da nada más en un país, ¿sí? Por mucho que hagan publicidad y propaganda. La corrupción, fíjense, tan se da en los dos países que es en virtud de la corrupción que corren las drogas en los dos países, ¿sí? O sea, no hay forma de que se pudiera producir droga y llevarse a Estados Unidos y colocarla en todo. Fíjense, la droga es una de las cosas que tiene, si lo vemos como negocio, si estuviéramos analizando el negocio de las drogas, podríamos ver que es uno de los negocios más eficientes en el sistema de distribución, porque se distribuye en todas las ciudades de Estados Unidos, casi mejor que Amazon a domicilio, y además está prohibida. O sea, ¿cómo le hacen para hacerlo si está prohibida? Pues yo digo, porque hay corrupción allá y hay corrupción aquí. Por ahí también hay que aclarar, y esto es muy importante también, que México no ha dejado de ser corrupto, porque también la propaganda que hacen ahora, que no se acabó la corrupción, bueno, esa es una declaración muy lejana a la realidad. Entonces, estoy de acuerdo, hablando de la parte positiva, de lo que dice Laura, sí no está bien que estemos trabajando con empresas corruptas, sean de Brasil o de donde sean. Ahí estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero hablando de la relación bilateral, nos interesa mucho, fíjense lo que les voy a decir, nos interesa mucho como país que en términos legales y correctos, sí se instalen empresas en México. Y si las empresas norteamericanas quieren venir a México, deben tener un buen trato, ¿sí? Porque son capitales que vienen a instalarse para generar empleos y para enseñar a algunas personas tecnologías. Y del mismo modo, habrá empresas mexicanas que se quieran instalar en Estados Unidos y deben de ser bienvenidas allá, ¿sí? O sea, porque una de las cosas que hacía Trump es que bloqueaba no solo el hecho de que fueran empresas allá, sino que bloqueaba a las empresas americanas que se querían instalar en México, ¿sí? Amenazó a Ford Motor Company porque quería abrir una planta en México. Entonces, esas relaciones mal habidas que planteó Trump, yo creo que estamos ante la oportunidad de recuperarlas. Pero para eso sí necesitamos que el gobierno de México sea congruente y entienda que vamos a un camino para vivir una buena relación bilateral, ¿sí? Entonces yo espero con esto haber aclarado algunas de las cosas porque me quedó la duda, ¿no? A partir de las interrogantes que me deja esta contribución, ¿sí? Entonces, a ver, yo quisiera que alguien más me diera su opinión. Estamos hablando, por si alguien andaba por allá papando moscas, estamos hablando de los temas, hablando de las negociaciones entre México y Estados Unidos, estamos hablando de los temas que desde su punto de vista son temas muy importantes y que deben de estar en la agenda de negociación de los dos países, y esto a la luz del cambio de presidencia en Estados Unidos. ¿Quién más quiere contribuir? Puede ser ese tema que acaba de decir, que no se pongan aranceles a empresas de Estados Unidos que quieran venir a instalarse a México, porque, bueno, no sé, había visto una noticia de que Trump les estaba amenazando con subir aranceles
más empresas se venían para acá porque estaban perdiendo mucha mano de obra. Bueno, muchos trabajos allá en Estados Unidos o algo así. Porque la mano de obra aquí es más barata. Así es, Carla. Y te hago la misma observación. Afina tus fuentes para que lo puedas decir con seguridad, ¿sí? Para que no tengas que decir algo así, sino que digas, yo leí esto, me enteré de esto, supe esto. Y lo que dices es cierto. O sea, Trump estaba alterando la relación, porque además les voy a decir algo, Carla, y a todos. Hay una situación aquí que ya se firmó el Tratado de Comercio. Es decir, no tenemos que inventar el hilo negro. Ya está en el Tratado de Comercio qué es lo que se puede hacer entre los tres países. Vamos a incluir a Canadá, ¿sí? Entonces, antes de seguir con este tema, ¿por qué no me dicen ustedes desde su perspectiva en qué consiste el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué es para ustedes el Tratado de Comercio? De América del Norte, dicen ahora. Bueno, el tratado es, bueno, así en general, pues es el intercambio de bienes y servicios en este caso, entre Estados Unidos y América y México. Aquí el detalle es, o que es muy debatido, es porque México es el que exporta más la materia prima y Estados Unidos es el que ofrece como servicios o lo que es tecnología que es de más valor. Entonces ahí como que entra en debate este intercambio. A ver, Xochitl, ¿qué te hace pensar? Fíjate muy bien, que eso de que nosotros mandamos materias primas y ellos tecnología, ¿qué te hace pensar? ¿De dónde sacas ese dato, más bien? ¿Por qué piensas que eso es cierto? Porque en el cuatro anterior realizamos un trabajo de que de las importaciones y exportaciones y para investigar a México, el sector que más importa México a Estados Unidos son los autos, la industria automotriz, pero de ahí va también una parte, y ya después de ahí son más materias primas. Y la mayoría de las exportaciones que hace México, la mayoría depende de Estados Unidos, ya que es más del 60%. Correcto, fíjate, Xochitl. Te equivocaste primero porque es importación en lugar de exportación. México exporta casi el 70% de todo lo que exporta, lo exporta a Estados Unidos. Dentro de esas exportaciones, como bien dices y bien investigaste, y gracias por tu respuesta, efectivamente muchas tienen que ver con la industria automotriz, ¿sí? Porque aquí en México se han creado plataformas para construir automóviles y el principal consumidor de esos automóviles es Estados Unidos. No quiere decir que no mandemos a todo el mundo, ¿sí? Pero aquí el punto es que el Tratado de Libre Comercio, el primero, el Telecán, que se firmó para operar a partir del año 95, y además aquí les voy a platicar algo, cuando se firmó ese tratado, la gente estaba muy a disgusto, porque decía que cómo era posible que nos pusiéramos a competir con la industria norteamericana cuando la industria mexicana había estado cerrada por décadas, ¿sí? Entonces que nos iban a hacer pedazos. Y no sucedió así, les voy a decir por qué. Porque el tratado traía plazos de ajuste, ¿sí? O sea, no era llegar... Bueno, primero hago una aclaración. Un tratado de comercio libre se refiere a que los productos van a correr de un país a otro, en este caso, entre los tres países, libres de aranceles. Es decir, yo te voy a vender sin impuestos, tú me vas a vender sin impuestos, y en eso consiste el libre comercio.
Pero había productos en aquel entonces que por las condiciones en que estaban las industrias, las condiciones desiguales de las industrias, no se liberaron inmediatamente, ¿sí? Dijeron, bueno, mira, mientras la industria mexicana mejora en este y se vio renglón por renglón, ¿eh? No crean que es un trabajo de minucia, es un trabajo elaboradísimo hacer un tratado de comercio. Y entonces renglón por renglón se fue viendo y en cuántos años se iban a liberar los productos cuando se consideraba que los países iban a estar en igualdad de circunstancias, ¿sí? No sé si hasta aquí se va entendiendo. Hoy estamos reconsiderando el tratado porque hay cosas que en el 94 que se firmó y que operó en 95 no existían. Miren, se las pongo muy simples, simplemente no existía el comercio electrónico, ¿sí? Entonces no había internet, no había esa serie de cosas que ahora nos permiten crear tecnologías muy sofisticadas. Entonces en este tratado nuevo se habla ya de cosas más que se tuvieron que integrar, como por ejemplo el manejo de las licencias de software, y ahorita una de las discusiones más importantes que ya Xochitl lo mencionó cuando dice que por mano de obra más barata la gente se puede venir aquí. Se está hablando ya de que se trate de igualar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos para que el tratado sea algo más parejo, ¿sí? Bueno, en ese contexto, y volviendo a lo que estamos platicando, efectivamente, uno de los temas centrales, fíjense, de la negociación de México con los Estados Unidos es sin duda la relación comercial, ¿sí? Hasta ahí vamos. Pero, fíjense muy bien, esa parte de la negociación podríamos decir que ya está debidamente atendida, que lo único que hay que hacer, y ahí quiero su opinión también, lo único que hay que hacer es respetar las condiciones del tratado, porque ya está firmado, ya está funcionando. Entonces no tiene sentido desgastarnos cuando, como ya les dije, renglón por renglón se vio cómo le iba a hacer México y Estados Unidos para hacer el intercambio. Entonces aquí yo les digo a ustedes, quítense de atavismos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si México exporta algún tipo de producto, es porque es el producto que México tiene la posibilidad de exportar. Y si importa algún tipo de producto es porque es el producto que México necesita importar. No es un asunto, fíjense, de si me cae bien o mal los gringos o si los gringos les caen bien o mal los mexicanos. Es un asunto de estrategia comercial y de producción. Es un asunto de economía nacional. Entonces, fíjense, si nosotros como país sabemos que tenemos un mercado ya negociado en términos de comercio con Estados Unidos y con Canadá, pues yo digo, muchachos, que lo que habría que hacer es ponernos las pilas para que nosotros podamos seguir exportando mucho. Y ahora sí, le digo a Xochitl, ¿sí? Y le digo a Laura, de lo que quieran ustedes, ¿sí? Pero no es un asunto, fíjense, que nos imponga otro país. Es un asunto que depende de nosotros mismos. Esta forma de pensar es la que quiero que ustedes observen. O sea, quítense de atavismos. Antes de escuchar voces, pónganse a estudiar el tema. Y fíjense, ¿qué sucede si México, aprovechando que tiene ese contrato, porque finalmente el tratado es un contrato, hiciera una recomposición de toda su industria y de todo lo que estamos platicando aquí, para venderle mucho a Canadá y Estados Unidos y aprovechar esta coyuntura, este momento, sobre todo aprovechando que el nuevo presidente no es tan caprichoso, ni es tan
vamos a decir, es una persona que se observa que es más de norma, ¿sí? Ahí podríamos chocar, por supuesto, porque a lo mejor en la búsqueda del cumplimiento de la norma puede ser que quien falle sea México, ¿no? Porque antes el que estaba agrediendo a México era Trump. Pero si nosotros actuamos dentro de la norma del tratado y Estados Unidos actúa dentro de la norma del tratado, pues lo que se ve venir es algo bueno, ¿sí? Es algo positivo. Ahora, aquí me preocupa, y se los digo con toda sinceridad, me preocupa más México que Estados Unidos. O sea, me preocupa más la actitud del gobierno mexicano cuando, como ya ustedes dijeron, se pone a ir en contra de las energías limpias o va en contra de los contratos ya firmados, ese tipo de cosas, porque desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio, pues tenemos que estar alineados con todo eso, ¿no? Y yo creo que ahora Estados Unidos vuelve a ese camino. Sí, con la salida del Trump, Estados Unidos vuelve al camino de ese tipo de industria, ¿sí? Bueno, yo creo que aquí hemos avanzado bastante ya en el tema, y a mí me gustaría, ya tocamos comercio, me gustaría que ampliáramos más un poco lo de migración. ¿Quién quisiera participar hablando de migración? Yo había leído que era una de las 17 medidas como con las que quería empezar para revertir las políticas que había puesto Trump. Y decía que quería poner como un plan de reforma migratoria y que en ese buscaba como darle el camino para la ciudadanía para pues muchos inmigrantes, ¿no? Y decía que podía tener como los que se encontraban en Estados Unidos antes del 1 de enero de este año podían como buscar como una residencia temporal y decía que esa se podía convertir después como, bueno, se le iba a llamar creo que Green Card y ya después de ahí como en 3 años supuestamente se podría como iniciar el proceso para naturalizarse si así lo querían. Y pues bueno, creo que es muy importante porque realmente nunca se ha visto como este cambio, ¿no? Entonces creo que es algo que tal vez impacte mucho. Gracias, Ariel. Sí, igual que te voy a hacer algunas sugerencias en lo personal. Trata de no usar. Tienes una muletilla que tienen muchos de ustedes, no nada más tú, que es ponerle como a las cosas, ¿sí? Y tienen que tener cuidado de no usarla tanto porque el como invalida muchas de las cosas que ustedes dicen, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Yo le digo a alguno de ustedes, oye, y fulanito es tu novio, y me dice, bueno, si somos como novios, y cuando yo le pongo el cómo, pues eres o no eres, ¿sí me explico? Entonces, mira, tú te refieres, cuando dices como Green Card, o te parece que Green Card, lo que pasa es que la tarjeta verde, la Green Card, es una tarjeta que se les da a los inmigrantes cuando logran la nacionalidad norteamericana, ¿sí? No es fácil conseguirla, por supuesto, porque tienes que para empezar, demostrar que eres una persona de bien e integrarte a la sociedad norteamericana. Es todo un proceso muy largo. Y a veces se confunde, esto que tú dijiste ahorita también es sumamente importante. A veces se confunde una buena actitud con el hecho, esto sucedió con Barack Obama, de hecho, con el hecho de que piensen que ya no van a regresar a los migrantes. Miren, cuando alguien entra ilegalmente a los Estados Unidos, es ilegal y si lo detectan lo van a regresar. Eso es distinto al hecho de que hay algunas circunstancias que hacen que personas que son ilegales por esas circunstancias estén en alguna condición de ventaja, vamos a decirlo así, para lograr tener su green card si hay buen comportamiento y una serie de elementos, como por ejemplo el tiempo que ya tienen viviendo allá, o como el hecho de que alguien ya haya nacido allá, ¿sí? Porque a veces un hijo de inmigrantes ilegales
que ya nació en Estados Unidos, su nacionalidad sigue en duda a pesar de que nació allá. Y entonces esto genera mucho ruido, porque cuando, por ejemplo, sueltan a la migra, como le dicen allá, como le dicen en el norte de nuestro país, cuando sueltan a la migra a devolver ciudadanos, a veces agarran a alguien que ya tiene años viviendo allá y que además tiene años viviendo pacíficamente y que además ya tiene una familia integrada y hay una comunidad, etcétera. Y ahí es donde este tipo de legislación pretende hacer una distinción, ¿sí?, entre aquellos que pueden tener la oportunidad de tener su green card y aquellos que definitivamente no tienen todavía esa posibilidad. Entonces yo creo que en ese sentido, volviendo a lo que decíamos, sí Biden va a ser más de norma. Eso no quiere decir, y se los anticipo, que vaya a ser, que vaya a ignorar el devolver a aquellos que se detecten ilegalmente. O sea, lo van a seguir haciendo, nos van a seguir devolviendo paisanos. Pero se puede abrir una puerta. Fíjense, por ejemplo, con los canadienses existe un acuerdo muy interesante. Los canadienses entendieron que la mano de obra mexicana, sobre todo en el campo, era necesaria para ellos. O sea, no es algo... Lo primero que tenemos que entender todos, muchachos, es que la migración no es un capricho, ¿sí? La migración no es un capricho. La migración es un fenómeno mundial. Analicemos, los quiero escuchar. ¿Por qué se da la migración? Y hago aquí un paréntesis, ¿eh? Yo sé que algunos de ustedes van a migrar, se van a ir. ¿Por qué se da la migración? Pues yo creo que más que nada por la economía, porque pues en sí la mayoría de las personas que buscan migrar es para tener una vida mejor económicamente y pues hay veces donde se tienen que arriesgar para eso porque muchos dicen que en el país donde están pues no hay oportunidades de crecer económicamente, pero pues yo creo que también es mentalidad de cada quien si quieres algo más fácil o realmente luchar por lo que quieres en donde estás. Pero a ver, Marieli, sí, de acuerdo contigo. La economía es una de las razones. Pero puede haber otro tipo de migración, ¿no? A veces no es que tú no quieras luchar. Hay países, por ejemplo, que están en guerra y es dificilísimo, ¿sí? Por mucho espíritu de lucha que tengas, que te quedes en ese país. O sea, la migración no se da nada más como en México. Hay migraciones que tienen que ver con situaciones extremas, ¿no? Pero atendiendo a la que tú dices, que además a mí se me hace que es la más puntual, hablando del caso de México y Estados Unidos. La gente se va a buscar a Estados Unidos una forma de ganarse la vida. Y yo creo que no es que no quiera esforzarse, porque además debo decirles algo. No crean que la vida ya es tan fácil, y menos para un migrante. O sea, realmente irse a trabajar allá es bastante difícil. Y les pongo el caso, ¿eh? Lo primero que les sucede a muchos de los migrantes que están allá, pues es que también extrañan a su familia, ¿no? Entonces yo te diría, Marieli, sí tienes razón en el sentido de que a lo mejor si le echamos más ganitas a México, lo pudiéramos hacer un país desarrollado, llevarlo hacia el futuro de una manera más, con más impulso, ¿no? Pero tampoco creas que el cuate que se va a Estados Unidos se va a verla porque sea más fácil la vida, ¿sí? O sea, ahí sí yo les digo que yo tenía oportunidad de platicar con algunos de los migrantes. En algún tiempo mi esposa iba a Estados Unidos a hacer